Hola a todas y a todos. Hoy día vamos a ver esta clase que es respecto a los niveles de prevención en salud y la historia natural de la enfermedad. Vamos a partir definiendo el temario de esta pequeña clase en que vamos a abordar el tema de la prevención en salud, el concepto de historia natural de la enfermedad y finalmente vamos a hablar de los niveles de prevención que podemos utilizar en salud pública. Prevención en salud. Prevención es un concepto bastante asociado a el desempeño y a las tareas de la salud pública y en general existe una valoración positiva respecto a que prevenir es mejor que curar. Pero ¿qué es exactamente la prevención en el contexto de la salud pública? Acá tenemos una definición que es bastante amplia, pero a la vez precisa, en que habla que prevenir algo, realizar prevención, implica tomar medidas para reducir o eliminar la aparición, las causas, las complicaciones o la recurrencia de una enfermedad. ¿Ya? Es un elemento central del quehacer en salud pública y se refiere a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto en promover, proteger y mantener la salud de la población. Estas definiciones hacen referencia a acciones en distintos momentos de la enfermedad. Es así como la prevención es caracterizada por actividades diseñadas para reducir la probabilidad que algo malo, algo dañino pueda ocurrir, o eh, actividades diseñadas para disminuir el daño si este efectivamente ocurre. Para ello, para intervenir esta probabilidad de ocurrencia, se requiere al menos dos cosas. Una es identificar los factores de riesgo, factores protectores, respecto a la enfermedad. Y por otro lado hay que implementar estrategias que eliminen o reduzcan los riesgos o maximicen e incrementen los factores protectores, dependiendo del enfoque que estemos utilizando. En ese sentido, es necesario abordar el concepto de historia natural de la enfermedad para poder comprender dónde, en qué momentos de la enfermedad la prevención pudiera ser útil. En los años 50, dos médicos que vemos acá en las fotos, Rodman Liebel y Gurney Clark, editaron un libro que tuvo varias reediciones después, que era un manual de medicina preventiva y que estaba dirigida principalmente a médicos y a doctoras generales, especialmente en contextos comunitarios. ¿Y qué fue lo que planteaban en este libro que lo estamos estudiando ya 60, 70 años después? Ellos dicen que toda enfermedad es el resultado de un proceso dinámico que sigue un curso que es más o menos característico. Este curso es derivado de eventos que ocurren tanto en el ambiente como en los individuos afectados. Eh, este curso puede identificarse desde un comienzo temprano hasta que el sujeto alcanza nuevamente un estado de recuperación o equilibrio. Ahí vamos a ver a qué se refiere específicamente eso. O sufre un daño permanente, se vuelve crónica la presentación de la enfermedad, o el paciente fallece. Esas son las alternativas entonces de este proceso que es dinámico y que tiene características que son más o menos constantes en el tiempo. La enfermedad, por lo tanto, ellos lo dicen así textual, no es una condición estática, sino un proceso que sigue una historia natural. El proceso evoluciona como resultado de múltiples causas que afectan la interacción de los huéspedes individuales y los agentes de la enfermedad. Ellos van un poco más y dicen que más allá, que los efectos característicos se producen también sobre la masa de la población. Por lo tanto, una prevención, para ser efectiva, requiere de la interrupción del proceso, tan temprano como sea posible. La epidemiología da las herramientas, provee las bases de conocimiento para identificar y analizar las cadenas de causas y efectos, así como las interacciones entre huéspedes, que pueden ser individuales o la población, colectivo, los agentes y el ambiente, en la clásica triada de la epidemiología de huésped, agente y ambiente. Acá tenemos una visión esquemática de lo que ellos plantean, en que
dicen que una vez que se presentan los determinantes sociales y ambientales sobre un individuo, sobre una población, se generan factores de riesgo y factores protectores. En ese proceso en que los determinantes sociales y ambientales se transforman en factores de riesgo o factores protectores, ese proceso es conocido como la etapa etiológica. Esto está muy derivado del estudio de las enfermedades principalmente transmisibles, en que se hablaba de la exposición a los patógenos, ¿ya?, que causaban la enfermedad. Luego se inicia una fase que es conocida la fase preclínica, una vez que actúan estos factores de riesgo y estos factores protectores, en donde se inicia biológicamente la enfermedad. Podemos determinar que una persona presenta o porta alguna enfermedad, pero pudiera ser que en ese momento aún la persona no tenga ningún tipo de síntomas. Entonces eso es lo que se conoce como la fase preclínica, que podemos determinar con, por ejemplo, algunos exámenes de laboratorio. Una vez finalizada la fase preclínica aparecen los síntomas y se genera entonces la fase clínica propiamente tal, perdón, en donde siguiendo la historia natural de la enfermedad se puede llegar a hacer un diagnóstico para proveer un tratamiento que va a tener algún tipo de resultado. Como decíamos, ese resultado podía ser la recuperación de la persona, la vuelta a su estado de equilibrio, o eventualmente un daño permanente que deje a la persona en una condición de portadora crónica de una enfermedad, o el fallecimiento. Esos son los posibles resultados de la fase clínica y por lo tanto se vuelve nuevamente a iniciar el ciclo. Les pido que se fijen bastante en este esquema porque nos va a servir mucho para entender después cuáles son los niveles de prevención donde podemos actuar. Un poco más de lo que decía, en la historia natural entonces de la enfermedad, con las distintas fases que vimos en la lámina anterior, la enfermedad permite identificar un conjunto de intervenciones que pueden cambiar o evitar los desenlaces posibles. Estos conjuntos de intervenciones se denominan los niveles de prevención. ¿Cuáles son ellos? Probablemente ustedes ya los han escuchado, vamos a definirlos desde un punto de vista pragmático. Niveles de prevención primario, secundario y terciario. Entonces podemos establecer la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria según el nivel que nosotros actuemos respecto a la historia natural de la enfermedad. Acá tenemos un paralelo, arriba está un poco lo que hablábamos respecto a las distintas fases, que pasamos de los determinantes sociales a los factores de riesgo, a la fase preclínica, fase clínica, y según el resultado a una fase postclínica. Por lo tanto, nosotros podemos clásicamente intervenir en tres etapas. Una es la prevención primaria, en que modificamos la exposición a los factores de riesgo que conducen a la enfermedad. Podemos hacerlo de manera secundaria. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Detectar y tratar las patologías, los procesos patológicos en una etapa temprana, con la idea que el tratamiento puede ser más efectivo. Y por último tenemos una prevención terciaria que permite prevenir las recidivas, es decir, las recaídas y el deterioro posterior vía cuidados continuos o rehabilitación de la persona que ya tiene un daño. Veamos estos tres niveles un poco más en detalle. En el nivel de prevención primaria, el objetivo es limitar la incidencia de la enfermedad, es decir, la aparición de nuevos casos. Esto se logra en general mediante intervenciones orientadas a disminuir la exposición a ciertos factores que son más bien causales, o bien adoptar medidas que permitan aumentar el nivel de resistencia a dichos factores y con ello evitar la aparición de la enfermedad. Para poder hacer esto necesitamos contar con evidencia suficiente respecto a los factores que se asocian con la aparición de cada enfermedad, así como el riesgo de desarrollar la enfermedad en una determinada población. Es decir, necesitamos conocimiento epidemiológico de qué factores se asocian con qué enfermedades para así poder intervenirlos en esta modalidad primaria que busca modificar la exposición a factores de riesgo que conducen a la enfermedad. Tenemos también un nivel de prevención secundario. El objetivo acá es detectar la enfermedad en etapas muy tempranas,
así obtener mejores resultados con los tratamientos que conocemos, en comparación con los que se podrían obtener si el tratamiento se realiza más avanzada la enfermedad. Las estrategias conocidas de tamizaje, sedado, screening, que son distintos sinónimos que se utilizan para lo mismo, constituyen uno de los pilares fundamentales en la prevención secundaria, por ejemplo, del cáncer. Es decir, hacer pruebas de bajo costo a un gran grupo de población para detectar quiénes podrían tener mayor riesgo de desarrollar, en este caso, cáncer u otras enfermedades. De esto se trata entonces el nivel de prevención secundaria: detectar y tratar los procesos patológicos en una etapa temprana, cuando el tratamiento puede ser más efectivo. Y llegamos entonces a los niveles de prevención terciaria. Acá el objetivo es obtener los mejores resultados en salud para los pacientes que ya han sido diagnosticados y eventualmente ya tienen algún daño. Las estrategias orientadas acá en la prevención terciaria incluyen no solo el tratamiento, también la rehabilitación y los procesos necesarios para readaptar al paciente que ya tiene un daño a la sociedad, a su funcionalidad, a su trabajo, una vez finalizado todo el proceso terapéutico. Entonces acá tenemos el tercer nivel, que es la prevención terciaria, en que se busca prevenir las recidivas, las recaídas, y el deterioro posterior vía cuidados continuos y rehabilitación. Algunos autores plantean que existe un nivel anterior, incluso al nivel primario, que es conocido el concepto como la prevención primordial, en que se busca modificar la estructura de la sociedad y por ende los determinantes sociales de la salud que ustedes conocen. Clásicamente se han estudiado los tres niveles: primario, secundario y terciario, pero este nivel, que como vamos a ver en la lámina siguiente, busca modificar la estructura social, la estructura de la sociedad, el cambio social, para finalmente modificar los determinantes sociales de la enfermedad. Tiene un tremendo potencial. Probablemente ustedes han visto y han discutido en clases la posibilidad desde el sector salud, desde las personas que trabajan en salud, de realizar modificaciones en determinantes sociales de los eventuales pacientes que tengan que evaluar y tratar. De eso se trataría la prevención primordial, que evidentemente escapa a las herramientas habituales que se encuentran en el nivel de atención de salud, y tiene que ser abordado por el conjunto de la sociedad, abordando los otros sectores, el sector productivo, etc. Acá hay un cuadro en que nosotros tomamos dos enfermedades ejemplo. Una enfermedad infecciosa como la hepatitis C, que tiene varias vías de transmisión y que puede generar enfermedades agudas como una hepatitis, una inflamación del hígado, y más adelante estas inflamaciones constantes pueden generar un cáncer del hígado. Y el otro ejemplo que tenemos es el síndrome metabólico, que en un grupo de pacientes se juntan algunas alteraciones del metabolismo en relación a la obesidad, al manejo de la insulina y la glucosa y otras alteraciones, y generan que esos pacientes puedan tener mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, problemas osteomusculares. Entonces, si vemos, por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos acá, la hepatitis C, recuerden los niveles de intervención. Esto siempre se puede hacer a nivel individual o a nivel de la población. Y en ambos niveles nosotros podemos intervenir en prevención primaria, secundaria o terciaria. A nivel individual, en la hepatitis C, por ejemplo, podemos realizar consejería en el uso seguro de drogas endovenosas y sexo seguro. La hepatitis C, una de las formas de transmisión frecuente que tiene, es la transmisión endovenosa, por ejemplo, al compartir jeringas en pacientes que usan drogas que se administran vía endovenosa, y a través de transmisión sexual. Entonces ahí estamos interviniendo para evitar la aparición de la enfermedad. Desde el punto de vista de prevención secundaria, a nivel individual siempre, podemos realizar un screening de la infección por virus hepatitis C en personas que tuvieran mayor riesgo, por ejemplo, aquellas que declararan usar drogas endovenosas. Entonces ahí realizamos un screening para determinar quiénes son las personas que podrían tener más riesgo.
y así tratarlas en una etapa temprana de la enfermedad, quizás cuando todavía no tienen síntomas. Finalmente, a nivel individual tenemos la prevención terciaria, en que podemos tratar con algunos medicamentos intentando curar la infección que la persona ya tiene y prevenir la transmisión que esta persona podría estar generando hacia la sociedad. Ahí tenemos todo el nivel de intervención individual en que nosotros hemos clasificado acá distintas intervenciones en prevención primaria, secundaria y terciaria. Esto lo podemos hacer a nivel poblacional y es muy importante desde la perspectiva de salud pública. Podemos promover el sexo seguro con programas para evitar compartir jeringas entre usuarios de drogas, por ejemplo. Específicamente en esos grupos se interviene a nivel poblacional, en este grupo en particular, generando campañas que eviten el compartir las drogas. Perdón, compartir las jeringas para el uso de drogas. Podemos realizar prevención secundaria también, implementando un sistema universal de testeo, de screening para grupos de alto riesgo, que podrían ser, por ejemplo, nuevamente los usuarios de drogas endógenos. Por último, tenemos elementos de la prevención terciaria cuando nosotros podemos implementar un programa de control, es decir, montamos todo un sistema donde personas que tengan el diagnóstico de virus hepatitis C puedan acceder a tratamiento y a controles regulares hacia el futuro. Entonces, como vemos, desde ambos niveles de intervención individual o poblacional, para hepatitis C podemos ofrecer prevención primaria, secundaria y terciaria. Lo mismo podemos ver con el síndrome metabólico. A nivel individual podemos realizar algunas personas que consultan, por ejemplo, consejería en ejercicio y alimentación, que sabemos que disminuyen el riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Podemos realizar, por ejemplo, un screening de diabetes, ver qué personas tienen alterada su glicemia para a esas personas que resulte alterado su examen, hacerle más exámenes para ver en qué grado tienen o no la enfermedad y si esta está avanzada, si ya ha hecho algunos daños. Y por último, podemos enviar a algunas personas ya en prevención terciaria a lugares de rehabilitación donde pudieran darles herramientas para que puedan mejorar su performance cardiovascular si es que, por ejemplo, ya han tenido algún infarto que ha dañado su capacidad funcional. Eso a nivel individual. A nivel poblacional, podemos construir ambientes favorecedores del transporte activo, es decir, que la población en su conjunto realice mayor actividad física. Pensemos un ejemplo que podemos poner ahí, en la realización, la construcción de ciclovías. En prevención secundaria a nivel poblacional podemos realizar programas comunitarios enfocados en el ejercicio físico y baja de peso. Esto puede ser a través del sistema de salud, de los consultorios, de los centros de salud o por otras entidades relacionadas con el gobierno local, es decir, las municipalidades. Y también podemos realizar prevención terciaria, es decir, implementar en los centros de salud distintas disciplinas que puedan abordar las problemáticas que tienen las personas que han tenido algún daño asociado al síndrome metabólico. Entonces ahí vemos el ejemplo tanto a nivel individual como poblacional de las distintas estrategias de prevención en el síndrome metabólico. Para quienes quieran tener más referencias, hay un capítulo especial en este documento que ahí ustedes lo están viendo en pantalla, que está realizado por las asociaciones de facultades de medicina de Canadá, que está en inglés, sin embargo es bastante esquemático y yo se los recomiendo si ustedes tienen alguna duda o eventualmente quieren profundizar en alguno de los conceptos de esta clase. Muy bien, me despido entonces, espero que les haya sido útil y nos seguimos viendo en el transcurso del curso. Muchas gracias.